Perfecto, vamos a empezar entonces. Muchas gracias a las personas que se conectaron y bueno, gracias a las personas que están desde hace un ratito. Ahí disculpan los puntuales. También me dicen que está jugando Costa Rica. Yo ni sabía, la verdad. Qué pena. Pero, pero bueno, ojalá que, que eso no nos quite mucha audiencia. Vamos a empezar entonces con la primera charla de junio. Recordarles que estas charlas están dentro del marco del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer del Centro Oncológico Costarricense. Tenemos todo un plan anual, ¿verdad? Para las personas que están por primera vez por acá. Este es el cronograma de charlas. Para hoy, pues tenemos obviamente medicina personalizada en oncología y la próxima semana tendremos alteraciones metabólicas en cáncer. Y bueno, julio es un mes especial porque es el mes en donde vamos a tener una nueva jornada de detección temprana de cáncer. En este caso va a ser cáncer de pulmón. Entonces, claramente las charlas van a ser pues orientadas en este aspecto, ¿verdad? Vamos a tener una charla sobre ¿vale la pena dejar de fumar si ya hay un diagnóstico de cáncer de pulmón? Y vamos a ver que hay estudios bastante sólidos y muy buenos que demuestran que sí. Y luego vamos a tener prevención y tratamiento de cáncer de pulmón, ¿verdad? Entonces, pues ojalá que lo tengan pendiente porque va a ser una nueva jornada de detección temprana. Entonces, la charla de hoy es una charla un poco más genérica, pero ojalá que podamos hacer como bastante énfasis en algunos aspectos. Y bueno, yo siempre empiezo en realidad diciendo que el cáncer no es una enfermedad, pero bueno, ya quizá me han escuchado decir tanto esto que nos queda claro a todos que no es una enfermedad, son muchas enfermedades distintas y que pues resulta de la interacción de factores intrínsecos y extrínsecos, ¿verdad? Es decir, factores propios. De hecho, hay estudios más recientes que han demostrado que el factor de riesgo más importante es la edad, ¿verdad? Como factor intrínseco. Es decir, que a mayor edad, pues mayor incidencia. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿verdad? Em, y pues dentro de los factores intrínsecos están los aspectos genéticos, ¿verdad? Hereditarios, esos factores que predisponen, ¿verdad? A ciertos síndromes de cáncer o por ciertas condiciones preexistentes, ¿verdad? Comorbilidades y también pues condiciones extrínsecas que en algunos tipos de cáncer es el contribuyente más importante, como en pulmón, ¿verdad? Que es el fumado, en colon también. Y ahora estamos incluyendo pues ciertos determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Como el estatus socioeconómico, los niveles de estrés, que son importantísimos, ¿verdad? Tienen un impacto enorme en la salud, ¿verdad? Y bueno, creo que esto es algo que está cambiando un poco el paradigma actual. La contaminación también es un componente bastante importante. Nosotros tenemos la suerte de que en Costa Rica hay mucha contaminación, pero sobre todo es una contaminación más acuática y no es tanto del aire como se puede ver en ciudades como Beijing, en India, incluso en México, ¿verdad? Hay unos estudios muy sólidos, sobre todo de hace un par de años en Nature, por ejemplo, que demuestran cómo la contaminación aérea puede predisponer a que la preexistencia de ciertas variantes en pulmón, ¿verdad? Como en el gen EGFR, básicamente tenga un mayor impacto, ¿verdad? En la carcinogénesis, tenga un mayor crecimiento clonal, ¿verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que muchos de estos factores ambientales lo que hacen es detonar, ¿verdad? Funciona como un trigger, como un detonante de variantes preexistentes, ¿verdad? Que pues obviamente están asociados a cáncer. Y lo otro es que el cáncer es una enfermedad dinámica, ¿verdad? Entonces, incluso cuando hablamos o vamos a hablar ahora de entrarnos en medicina personalizada, lo que hay que entender es que aunque hagamos todo el esfuerzo posible por entender que el cáncer de la persona X es un cáncer único, ese cáncer nunca va a ser el mismo, incluso en esa misma persona. Es decir, en el momento en el que se diagnostica un cáncer, lo que hace es que se le toma una fotografía y muchas veces es una fotografía muy mala, ¿verdad? Una fotografía muy borrosa,
porque no sabemos realmente si, por ejemplo, es una imagen, ¿verdad? Podemos ver el tumor, podemos tener ciertas características biológicas, ¿verdad? Como decía Siddhartha Mukherjee en un artículo reciente que me compartió el doctor Alpizar, vemos el cuerpo del cáncer, pero no vemos la mente. Em, y aunque podamos hacer, por ejemplo, biopsias líquidas o una biopsia clásica, ¿verdad? Una biopsia para entender la histopatología, estamos tomando una captura, ¿verdad? En el tiempo, incluso espacial, ¿verdad? Porque muchas veces, aunque se tome una biopsia de forma más integral posible, siempre estamos obviando un poco la heterogeneidad del tumor, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos esto porque aparte de que el cáncer en sí mismo como proceso es dinámico, vamos a empezar a añadir un montón de presiones que, como todo proceso evolutivo, ¿verdad? Va a generar selección. Y pues aquí es donde aparece eventualmente resistencia. Entonces, claro, el cáncer se comporta, ¿verdad? A partir de principios darwinianos, o sea, a partir de los principios biológicos que conocemos, en donde una sola célula puede transformarse, pero entonces empezará a tener un comportamiento clonal, en donde algunas de estas clonas ganarán ciertas mutaciones que serán más resistentes a, por ejemplo, la falta de oxígeno o a cierta quimioterapia o a cierta radioterapia. Entonces, esto obviamente en este contexto de heterogeneidad es que vamos a hablar y es por eso que me gusta hacer primero este hincapié antes de empezar. Lo otro es que el cáncer es un proceso espaciotemporal. Esto quiere decir que la mayoría de tipos de cáncer tardan bastante tiempo en desarrollarse. Y es verdad que ahora estamos viendo casos de cáncer cada vez más tempranos, es decir, por ejemplo, cáncer de colon o melanomas, incluso cáncer de mama. Y pues existe un debate sobre si estos son cánceres distintos, de una biología distinta. Por ejemplo, en cáncer de colon se sabe que son más agresivos, normalmente se diagnostican en estadios más tardíos, normalmente están asociados a factores ya más hereditarios, o sea que hay una historia familiar de por medio. Em, Sin embargo, no tenemos claridad si realmente esto representa una enfermedad distinta o como algunas personas han hipotetizado, sencillamente en la sociedad actual estamos envejeciendo biológicamente más rápido de lo que deberíamos en cuanto a nuestra edad cronológica. Es decir, yo puedo tener 30 años, pero quizá biológicamente tengo ya 50, ¿verdad? Estoy exagerando, pero es una de las cosas que se hipotetizan. ¿Por qué es que estamos envejeciendo más rápido biológicamente? Bueno, porque estamos expuestos a un ambiente que es muy nuevo. Y no me refiero nuevo de hace 20 años, o sea, me refiero incluso a un ambiente de hace miles de años, ¿verdad? Como especie, básicamente hemos duplicado, si no triplicado nuestra expectativa de vida en un periodo corto, un periodo muy corto de tiempo. Y eso hace que los mecanismos que nos puedan proteger luego en la vida no hayan aparecido, como si, por ejemplo, en otros organismos como los elefantes o como las ballenas, que se conocen que son organismos que viven igual o más que los humanos, son muchas veces más grandes, pero no tienen la misma tasa de cáncer que tenemos nosotros. Entonces, es posible que esta extensión artificial de nuestra expectativa de vida, acompañada de un ambiente en donde tenemos mala alimentación, los hábitos del sueño han cambiado muchísimo, estamos expuestos a mucho estrés, una sociedad muy acelerada, muchísimos factores ambientales que son carcinogénicos, etcétera. Todo esto ha contribuido a que tengamos ahora genuinamente más casos de cáncer y casos de cáncer más tempranos. Y bueno, para aterrizar en esta diapositiva, todo tipo de cáncer tiene un proceso, ¿verdad? De desarrollo, o sea, una carcinogénesis. Y en este proceso podemos básicamente tardar años, ¿verdad? Por ejemplo, en el cáncer de colon, se habla de que de pasar de un estado normal a un adenoma pueden pasar hasta 20 años. Claramente esto es un rango, ¿verdad? Y como todo rango, puede que haya personas en las que esto sucede en un año o en dos. Todo depende de esa combinación, como vimos, entre factores intrínsecos y extrínsecos. Y bueno, hay casos claros como el de pulmón, ¿verdad? En donde normalmente vemos casos de cáncer de pulmón
asociado a fumado, ¿verdad? Porque ahora también está aumentando, están aumentando los casos de cáncer de pulmón en no fumadores, ¿verdad? Que suelen ser también pacientes más jóvenes. Pero digamos, los casos clásicos de cáncer que suelen verse en edades entre los 50 y 60 son cánceres que tardan tiempo en desarrollarse. Y aquí lo que vemos es una realidad aterradora, ¿verdad? Y es que pues la mayoría de personas que son diagnosticadas con cáncer ya tenían ese cáncer desde hace 5, 10 o hasta 20 años. Y eso pues nos hace pensar que definitivamente apostar por la prevención temprana, perdón, por la prevención y el diagnóstico temprano es una de las mejores herramientas. Bueno, para ir entrando un poco en el tema, vamos a hablar de la medicina de las 4 Ps y bueno, nos basaremos hoy en esta charla en la medicina personalizada. La medicina de las 4 Ps es una propuesta que trata de canalizar, ¿verdad? O de direccionar el futuro de la medicina, ¿verdad? Que debería ser una medicina predictiva, es decir, es una medicina en donde a través de diferentes biomarcadores, por ejemplo, podemos determinar riesgo, ¿verdad? El riesgo que tiene una persona, o sea, es predecir, por eso es predictiva, ¿verdad? Porque incluso no solo usa factores intrínsecos biológicos como polimorfismos genéticos o historia familiar, sino que también puede imputar factores extrínsecos, ¿verdad? Como el mismo estatus socioeconómico, social. Ustedes recordarán en alguna de las charlas anteriores que hemos visto que incluso en países desarrollados, la mortalidad cambia dependiendo del factor socioeconómico, ¿verdad? Tienen mucha peor mortalidad o correctamente, digamos, mayor mortalidad aquellos pacientes que tienen una menor, ¿verdad? Educación, ¿verdad? En cuanto a cómo ellos lo miden, ¿verdad? Que era como el número de títulos y obviamente su estado económico. Luego la medicina preventiva, ¿verdad? Que es una medicina que trata de enfocarse en aquellos factores de riesgo, ¿verdad? Que precisamente predisponen a la enfermedad, entonces intervenciones que puedan disminuir, ¿verdad? Este riesgo. Los estudios más recientes demuestran que por lo menos el 50% de todos los tipos de cáncer podrían ser prevenibles si disminuimos, pues obviamente, la exposición a estos factores de riesgo. Y bueno, participatoria porque deja de ser esa medicina unidireccional en donde solo el médico tiene voz, ¿verdad? Sino que aparte de que se vuelve un grupo transdisciplinario, ahora involucra al paciente y se le trata de comunicar e de informar al paciente de su situación, ¿verdad? Y medicina personalizada, que es lo que vamos a ver, porque son intervenciones que son específicas, ¿verdad? Que se diseñan específicamente para las necesidades del individuo. Y pues aquí es donde voy a empezar entonces a hacer una comparación entre qué es lo que usualmente se ha venido haciendo, ¿verdad? Y qué es lo que se espera con la medicina personalizada. Interesantemente hemos ido full circle, ¿verdad? Como decimos, o sea, pasamos de un enfoque en donde decíamos, bueno, todos los pacientes con cáncer de colon van a recibir esta misma terapia. Y claro, lo que se veía es que a algunos les iba muy bien, algunos, pues digamos que no había progresión, ¿verdad? Que había control local, ¿verdad? Si es que era lo que se medía, pero el tumor estaba ahí, no cambiaba, o, ¿verdad? Que habían efectos adversos, ¿verdad? O que el tumor empeoraba. Lo que espera la medicina personalizada es que a cada paciente, ¿verdad? Independientemente de su tumor, se le pueda dar una terapia que sea específica para lo que se cree que es el driver o la mutación o la alteración más crítica de ese tumor, ¿verdad? Entonces, para eso, obviamente necesitamos buenas tecnologías para poder determinar esos marcadores y precisamente marcadores bien validados. Entonces, pues ahora vamos a ver que una de las cosas que realmente ha permitido la expansión de estos biomarcadores y por tanto de las estrategias de medicina personalizada son las estrategias ómicas, incluyendo pues obviamente la genómica, muy recientemente a través de la biopsia líquida. Vamos a ver históricamente pues algunos de los avances que se han hecho en medicina personalizada o en oncología de precisión específicamente. Una de las, bueno, de los hitos más
claros, ¿verdad? Es que primero pudimos entender cómo funciona el código genético, ¿verdad? Cuál es la estructura del ADN. em, se pudo desentrañar, digamos, la forma de secuenciar este ADN. Y ya hace bastantes años, ¿verdad? Se aprobó la primera, em, o no se aprobó, pero se hizo el primer estudio para lo que en ese momento era lo más personalizado posible, ¿verdad? Que era tamoxifeno para mujeres que tenían cáncer de mama, que eran receptor de estrógeno positivo. Que aquí, bueno, obviamente hay una diferenciación clara con toda la población, ¿verdad? De mujeres con cáncer de mama, porque se empezó a entender que el cáncer de mama no era una sola enfermedad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podríamos hacer todo este proceso em, de capas, ¿verdad? Donde obviamente el cáncer no es una sola enfermedad, porque son muchos tipos, pero ni siquiera solo por eso. Es porque dentro de cada tipo hay muchos subtipos, ¿verdad? En cáncer de mama, progesterona positivo, receptor de estrógenos positivo, HER2 positivo, triple negativo, y dentro de cada uno de estos tipos hay subtipos también. E incluso dos personas con el mismo subtipo tienen muchas veces una respuesta muy distinta a la terapia porque sus genes son distintos, así de sencillo. Y ahora lo vamos a ver con una pincelada sobre el tema de la farmacogenética. Em, Luego hay un salto enorme porque por 2 décadas prácticamente no se avanzó mucho en cuanto a la medicina personalizada, sencillamente porque es que ni siquiera teníamos el primer borrador del genoma humano, ¿verdad? Que se lanzó como proyecto en los noventas y más o menos hacia el final de los noventas, principio del 2000, 2001, 2002, es que ya se publica este primer borrador, ¿verdad? Donde por lo menos ya teníamos claridad de la secuencia genética de muchos de los drivers que eventualmente van a ser drogables. Por ejemplo, una de las terapias más antiguas también para cáncer de mama, en este caso para HER2 positivo, fue trastuzumab, que es un anticuerpo que se une a este receptor, ¿verdad? Se conoce como HER2, pero es en realidad el receptor del factor de crecimiento epitelial, ¿verdad? De tipo 2 que está sobreexpresado o mutado en algunos casos de cáncer de mama. Luego se identificó BRAF como uno de los principales genes en melanoma avanzado, melanoma metastático. BRAF es una quinasa, ¿verdad? Que ahora, bueno, tengo la fortuna de trabajar con esta quinasa también, que es bastante compleja de trabajar, pero es sumamente importante porque es el driver más importante de melanoma y también tiene participación en colon y tiene participación en cáncer de tiroides y en otros subtipos de cáncer. Y bueno, más recientemente empezaron a haber terapias más de tipo inmunológicas, ¿verdad? Ya sea, bueno, inmunoterapias por inhibición de puntos de control o por terapias de tipo CAR-T, ¿verdad? Con receptores con receptores, vamos a ver cómo es en español, receptores quiméricos, ¿verdad? Receptores T quiméricos. Em, y bueno, más recientemente otras terapias dirigidas también a quinasas, ¿verdad? Que es donde principalmente se ha hecho el mayor avance, que se conocen como terapias agnósticas, o tumor agnósticos, que ahora lo vamos a ver. Este es un timeline que es un poquito más exhaustivo y básicamente lo que podemos ver aquí, porque no me quiero detener mucho, es que en los últimos 5 o 6 años se han aprobado muchísimas terapias gracias a el boom de las ómicas, ¿verdad? Sobre todo de la genómica. Y la mayoría de las terapias más recientes son inhibidores de quinasas, ¿verdad? Que es de hecho el campo en el que yo trabajo, ¿verdad? Acá en Cambridge. Y bueno, es un campo promisorio porque las quinasas son drivers de muchísimos tipos de cáncer. Pero bueno, todas estas terapias están sujetas a la misma debilidad, ¿verdad? Que es resistencia. Entonces, el estudio de la resistencia es importantísimo. Pero bueno, ustedes pueden ver que la mayoría de todos estos marcadores son quinasas. em, y bueno, por lo menos el reconocer que un tumor tiene esa mutación permitió eventualmente desarrollar estos inhibidores.
Ahora, el tema de la medicina de precisión obviamente trasciende la oncología y ya existe para muchas otras ramas, digamos, de la medicina. Este es un artículo interesante en New England que le llaman medicina de precisión personalizada, problemática y promisoria, ¿verdad? Porque tiene sus limitaciones, que lo vamos a ver ahora. Pero bueno, ya hay condiciones en las que se ha usado. Por ejemplo, el primer inhibidor de quinasas, ¿verdad? A propósito de las quinasas, fue Imatinib, ¿verdad? Que se aprobó en el 2001 bajo el nombre comercial de Glivec y que justamente buscaba inhibir BCR-ABL, ¿verdad? Que es una proteína quimérica eh, que ocurre tras la fusión de el gen BCR con la quinasa ABL, ¿verdad? Que es básicamente lo que conocemos como el cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Un pedazo del cromosoma 9 se fusiona con un pedazo del cromosoma 22 y esto genera esta mutación o esta fusión que es un driver clásico de leucemia mieloide crónica, pero también de linfoblástica aguda. Em, Luego se aprobó crizotinib, que es un inhibidor clásico de ALK, que es otra quinasa que también está envuelta o participa, digamos, en cáncer de pulmón a través de una fusión. Las fusiones son muy comunes en las quinasas. Y bueno, para el campo de la hematología y las enfermedades infecciosas, cardiovasculares y demás, ya hay drogas específicas, incluso, por ejemplo, para la fibrosis quística. Entonces no me voy a detener ahí, pero bueno, esto es para decir que la medicina de precisión no busca solamente, digamos, un enfoque en oncología, sino que tiene otros enfoques. ¿Cuáles son los beneficios de la medicina de precisión antes de que entremos un poco, digamos, en ya la materia más sólida? Bueno, los objetivos es básicamente o son tratar de darle a los pacientes un mejor tratamiento, ¿verdad? Creo que como dice Warner, el doctor Alpizar, darle el tratamiento correcto a la persona correcta en el momento correcto. Y pues esto eventualmente tendrá una mejor eficiencia, ¿verdad? Tendrá mejor supervivencia para el paciente y pues idealmente menores efectos adversos, pero no solo eso, sino que para el sistema de salud tendrá beneficios, ¿verdad? Porque obviamente reduce la carga de enfermedad, mejora em, la calidad de vida del paciente, lo que potencialmente puede ser más económico y reduce hospitalización y demás. Em, y pues uno de los tantos beneficios, o por lo menos de las promesas, es el poder desarrollar terapias más eficientes, ¿verdad? Y ensayos clínicos más eficientes, que es también algo en lo que vamos a hablar. Primer caso, digamos, aquí muy sólido del beneficio de terapia personalizada. Bueno, melanoma es uno de los tipos de cáncer, ¿verdad? Melanoma cutáneo que peor pronóstico tenía, ¿verdad? Y digo tenía porque afortunadamente ha cambiado. Em, una de las terapias, ¿verdad? Que de hecho fue la primera terapia agnóstica, tumor agnóstica que se aprobó, que fue una inmunoterapia, fue pembrolizumab, ¿verdad? Que ahora lo vamos a ver. Esto en particular no tiene pembrolizumab, pero nos muestra cómo la supervivencia en estadio 4 de melanoma a un año, ¿verdad? Que normalmente lo que se usa como proxy para entender el impacto que tiene una medida en cáncer en mujeres para este periodo en Inglaterra. Ustedes pueden ver cómo esa supervivencia aumentó 3 veces, básicamente, ¿verdad? Entre 2010 y 2014, y ahora es mucho más, de hecho, afortunadamente. Y esto gracias a la aprobación de terapias dirigidas, ¿verdad? Ipilimumab, ¿verdad? Que de hecho fue, en realidad, creo que sí, estoy bien, Ipilimumab se aprobó primero que pembrolizumab. Y si no es así, es que se descubrió primero. Pero bueno, tanto el descubrimiento de CTLA4 como PD1, PDL1 fue lo que llevó al Nobel de 2018, ¿verdad? Nobel de Medicina. Entonces, ipilimumab es una inmunoterapia, es un inhibidor de puntos de control que específicamente inhibe a CTLA4 y luego se aprobaron terapias como bemurafenib y dabrafenib, que son terapias dirigidas contra BRAF, ¿verdad? Que es esta quinasa oncogénica, ¿verdad? Clásica que vemos en melanoma. Entonces,
El punto acá es que el poder identificar cuál es el driver, es decir, la mutación o la alteración específica de un tipo de cáncer, ayuda en el diseño de terapias que obviamente son más dirigidas, ¿verdad? Entonces, en lugar de yo darle a esta persona quimioterapia o hacer 500 ensayos con quimioterapia, a ver cuál quimioterapia le sirve mejor, yo trato de dar una terapia que específicamente trate de inhibir pues esa alteración, ¿verdad? Que es la que está, bueno, presumably, ¿verdad? La que está como ahí afectando ese cáncer. Luego tengo otro dato, ¿verdad? Específicamente en cuanto al otro punto que mencioné anteriormente de los beneficios que tiene que ver con pues, el ahorro en el sistema, ¿verdad? El ahorro económico. Esto es básicamente qué tanto se ahorró estos países, qué tanto se ahorraron por paciente al usar bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que si no me equivoco fue el primero que se aprobó para como terapia antiangiogénica, ¿verdad? Que es un inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular. Em, Junto a quimioterapia, ¿verdad? Relacionado con o comparado a solo quimioterapia. Y en este caso es el ahorro acumulado a 5 años. Y ustedes pueden ver que por paciente el promedio anda como por $3,000, ¿verdad? Claro, hace más de 10 años, ahora será mucho más. Y este ahorro pues tiene que ver con diferentes cosas, ¿verdad? No solo es el costo, ¿verdad? Que en realidad es lo que menos impacta, pero sí impacta el costo de la atención, sino también con pues el número em, de meses o de años que esa persona ahora ya no tiene que estar en una situación de incapacidad, por ejemplo. Em, y es lo que básicamente se procura ahora con las terapias, que no solamente extiendan la vida, ¿verdad? De una persona, que es lo que casi que todos los ensayos clínicos se obsesionan. Ah, sí, queremos mejor disease-free survival, queremos mejor overall survival, pero de pronto no nos damos cuenta que tal vez esa persona vive más, pero vive peor, ¿verdad? Entonces es la diferencia entre lifespan y health span, ¿verdad? Es lo que ahora se dice que, bueno, realmente cuánto de estos años que viven más, si es que son años, cuánto de eso es con calidad de vida. Y bueno, estas son métricas que se pueden calcular como los famosos DALIs, ¿verdad? Que no sé qué es en español, cómo se dice la abreviatura de, que son años de discapacidad, años de vida ajustados por discapacidad, em, que básicamente es ese número de años que una persona estuvo enferma, ¿verdad? Y el otro dato, ¿verdad? En esta misma línea, es precisamente el número de pacientes con cáncer de colon que fueron tamizados por mutaciones en EGFR. EGFR es de nuevo otra quinasa que tiene un rol importantísimo, pero en cáncer de pulmón. También en otros tipos de cáncer, ¿verdad? Como por ejemplo en glioblastoma. Pero bueno, es un cáncer, sabemos que el cáncer de pulmón es un cáncer sumamente letal, de hecho es el cáncer que se asocia a mayor número de muertes en el mundo. Em, Básicamente lo que estamos viendo acá es el número de pacientes que empezaron a ser analizados, ¿verdad? Esto para Inglaterra, y podemos ver que los pacientes, ¿verdad? Pues obviamente conforme aumentan los años, o pasaron los años, empezaron a beneficiarse de este screening, ¿verdad? Que esto es, si sabemos que hay un paciente que tiene una mutación puntual o específica en EGFR, le podemos dar una terapia específica, como, bueno, primera generación, erlotinib o gefitinib, ¿verdad? Em, y bueno, si no, le damos osimertinib, ¿verdad? Y si no, etcétera. Y resulta que aunque ese número de screening, ¿verdad? O ese número creciente en el screening se asocia a costos, el número de ahorro, ¿verdad? O el dinero que se ahorra el sistema gracias a estos tratamientos, ¿verdad? Que entonces tendrán una mejor respuesta en los pacientes y bueno, que estos pacientes eventualmente responderán mejor, es enorme, ¿verdad? Para el 2014 fue más de 100 millones de euros.
Y bueno, precisamente fue el boom de las ómicas lo que permitió poder em, diseccionar a nivel molecular, literalmente, em, lo que está detrás de un tumor, ¿verdad? La mente, digámoslo así. Yo les decía, bueno, es que tags y resonancias hemos tenido desde hace muchas décadas, pero vean que no era hasta 2014 que pudimos entender cuáles eran todas esas mutaciones detrás de cáncer de pulmón, ¿verdad? Específicamente de non-small cell lung cancer, ¿verdad? Del adenocarcinoma de células no pequeñas. Vean que justo ponen acá 2014 porque es el año, ¿verdad? En donde para muchas terapias hubo un enorme boom, ¿verdad? Vean acá, por ejemplo, en los 80s, un cáncer de pulmón, con suerte yo sabía que era KRAS mutante, ¿verdad? Que RAS es otra proteína, no es quinasa, pero está en la vida de las quinasas. Es la que está corriente arriba de BRAF, de hecho. Em, y bueno, el otro 50% no se sabía. Luego, para el 2004, ya sabíamos que EGFR era importante y ahora tenemos una mayor claridad, ¿verdad? Todavía no sabemos un porcentaje importante, básicamente un cuarto de todos los casos de cáncer de pulmón no se sabe cuál es el driver, pero para la mayoría sabemos que es KRAS, EGFR, BRAF o alguna de las quinasas involucradas en fusiones, normalmente MEK, RED, BROS1, ALK. Todas estas son, o sí, todas estas em, son receptores de tirosina quinasa. Entonces, ¿qué fue lo que permitió ese boom, verdad, que mencionábamos ahora? Bueno, definitivamente la biopsia líquida, ¿verdad? Vino a ayudar muchísimo. No solo la biopsia líquida, ¿verdad? Porque ya desde antes podíamos secuenciar el genoma del tumor y entender cuáles eran estas variantes, pero esto era, de nuevo, una fotografía. Mientras que la biopsia líquida nos permite tomar muchas fotografías en el tiempo, ¿verdad? Aunque todavía, lamentablemente, por un tema de costos y falta de voluntad, diría yo, comercial y política, porque no tiene por qué ser tan cara en términos de tecnología, ¿verdad? Pero lo es todavía. Entonces no es algo que se pueda hacer en la clínica de forma diaria, aunque bueno, afortunadamente se hace, digamos, en Costa Rica se hace ahí cuando se necesita y se puede, se hace. Y ya la UCR tiene también un sistema, ¿verdad? De biopsia líquida, una plataforma para biopsia líquida que, bueno, eventualmente irá despegando en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos permite la biopsia líquida, ¿verdad? A diferencia de las imágenes o de la biopsia, ¿verdad? Tumoral, lo que nos permite es detectar ADN circulante. Y este ADN circulante, ¿verdad? Que es un fenómeno normal, ocurre en células normales también, se debe a que las células cancerígenas mueren y entonces liberan ADN y ese ADN tendrá muchísimos fragmentos, fragmentos que no significan absolutamente nada y otros que tienen un pedazo de un gen clásico como EGFR. Entonces, caray, podemos ver que tiene esta mutación, entonces le podemos dar esta terapia o podemos ver que desarrolló una nueva mutación, entonces le podemos cambiar la terapia, etcétera. Em, entonces, esto ha llevado a que la medicina de precisión, ¿verdad? MP aquí, desencadenen nuevos ensayos clínicos, ¿verdad? Em, en donde, y por eso es que les decía que de alguna manera hemos ido como full circle, ¿verdad? En la idea de que el cáncer no es una enfermedad, sino son muchas. Porque al final, pues hemos tratado como de canalizar. Ahora hay otros tipos, ¿verdad? Le llaman el platform trial as well, que es como el, ¿verdad? Como uno más, un poco más dinámico, pero bueno, esto de la medicina de precisión ha desencadenado principalmente en dos tipos de ensayos clínicos, el que se conoce como el ensayo sombrilla, en donde tenemos solo un tipo de cáncer, ¿verdad? Por decir mama o pulmón, pero claro, sabemos que hay en mama HER2 positivo, y, perdón, receptor estrógenos positivo, progesterona positivo, triple negativo, etcétera. Y entonces vamos a probar para cada uno de estos subtipos diferentes drogas o diferentes enfoques, ¿verdad? Sí, como diferentes approaches. Y en el basket trial, em, aquí lo que tenemos es más bien un montón de cánceres, ¿verdad? Distintos, pero todos tienen una mutación común. Por ejemplo, BRAF, digamos, o por ejemplo EGFR, ¿verdad? Entonces, para todos estos tipos de cáncer vamos a probar un inhibidor, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, Bemurafenib para BRAF. Em, entonces,
¿Cómo, y este es un bonito artículo que nos ha enseñado cómo ha migrado el asunto? Bueno, hemos migrado de quimioterapia, ¿verdad? Que es pues lo menos dirigido que hay, ¿verdad? Lamentablemente, em, porque, bueno, la quimioterapia no tiene una buena forma de seleccionar entre células normales y células cancerígenas. Y por eso es que hay tanta toxicidad, ¿verdad? Porque la quimioterapia ataca células que se dividen muy rápido, por ejemplo, en el caso de terapias citotóxicas, y pues nosotros también tenemos células que se dividen muy rápido, ya de naturaleza, ¿verdad? En nuestro cuerpo, entonces, claro, no es muy dirigido. Luego pasamos a tener un desarrollo de terapias un poco más histología dependiente, por ejemplo, trastuzumab para este cáncer de mama, o este subtipo de cáncer de mama. Em, Y ahora, pues se ha migrado un poco a la idea de terapias que son agnósticas, tejidos agnósticas, o sea, que no importa qué tipo de cáncer es, pero como les decía, si tiene mutación en BRAF, ¿verdad? Por ejemplo, en melanoma de piel, cáncer de tiroides o de pulmón, pues entonces vamos a meter a todos estos pacientes en un mismo saco, ¿verdad? Y les vamos a dar el mismo inhibidor, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, un inhibidor de BRAF o MEK, ¿verdad? Que es otra quinasa que también está involucrada en esta vía, ¿verdad? La que está corriente abajo de BRAF. Em, y es bueno, como les decía, lo que ha llevado a los ensayos de tipo basket, ¿verdad? O como cesto, ¿verdad? Si se quiere. O como decimos en Costa Rica, meten a todo mundo en el mismo saco. Ahora, no es todo mundo, es aquella persona que tenga el biomarcador, ¿verdad? Específico, como en este caso decíamos BRAF. Hay algunos marcadores que ya se han venido usando en la clínica, ¿verdad? No solo BRAF. Por ejemplo, se sabe que la inestabilidad microsatélítica es importante. Es esto que van a ver aquí como MSI, ¿verdad? H es de high. Pero vean que lamentablemente muchos de estos marcadores tienen porcentajes bajos, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el único caso así como muy promisorio? Por ejemplo, BRAF, ¿verdad? Que es esta mutación V600E. En cáncer de tiroides, es un cáncer específico de tiroides, no son todos, ¿verdad? 40%. Y melanoma, 18%. Bien. Pero después de ahí, cáncer de colon 8%, pero bueno, vean que luego en sarcomas y en otros tipos de cánceres 1%, 1%, 0,1% en cáncer de mama. Entonces realmente son biomarcadores que no son tan útiles para todo el espectro de cánceres sólidos, ¿verdad? A los que se enfrentan, digamos, los clínicos. Em, y vean que incluso la inestabilidad microsatélítica, que es un buen marcador junto a TMB, que es la carga mutacional, ¿verdad? Que en este caso H también es de high, pues en general son importantes en pocos cánceres, ¿verdad? Por ejemplo, en cánceres gastrointestinales son importantes, ¿verdad? Relativamente, en cáncer colorectal especialmente, pero luego en otros no son tan relevantes, ¿verdad? En melanoma sí que es muy relevante, sobre todo la carga tumoral, ¿verdad? Y es por esto que melanoma es un cáncer que funciona muy bien para la inmunoterapia de inhibición de puntos de control. Pero bueno, esto es para decir que aunque este enfoque es promisorio, realmente el impacto que tenemos es poco, porque no podemos todavía diferenciar los marcadores que son realmente accionables, ¿verdad? Y que son realmente universales. No lo sabemos. Aunque son, ¿verdad? Aunque pueden estar en tres tipos de cáncer, el porcentaje de esos tipos de cáncer en el que está presente a veces es muy bajo. No obstante, ya hay terapias que se han aprobado, especialmente, digamos, inmunoterapias o inhibidores de quinasas para em, o tumor agnósticas, es decir, por ejemplo, NTRK es una quinasa, otra quinasa que está involucrada en fusiones y larotrectinib y entrectinib se han aprobado como primera línea para estas terapias en tumores sólidos, ¿verdad? Que tengan estas fusiones. Pero bueno, vean que el porcentaje de tumores que tienen estas fusiones es bajísimo, ¿verdad? Sabemos que pembrolizumab, que es esta inmunoterapia que inhibe PD1,
normalmente funciona bien cuando hay una alta inestabilidad microsatelítica o una disfunción de los genes del mismatch repair, ¿verdad? Que normalmente se asocia a alta carga tumoral, pero vean que en realidad el porcentaje suele ser bajo en general, en todos los tipos de cáncer. La expresión de PD-1 como biomarcador no es muy buena. BRAF, ¿verdad? Vean que el promedio también entre todos los tumores es malísimo, es 3%, como vimos ahora, ¿verdad? Es muy prevalente, sí, en melanoma, tiroides, pulmón, bueno, pulmón más o menos, colon más o menos, pero comparado a otras terapias, ¿verdad? Es realmente muy poco lo que se puede ver, por ejemplo, estas alteraciones en otros tipos de cáncer. Entonces, sí, es fantástico poder decir, esta es la mutación de este tumor, vamos a darle esta terapia. Y ya funciona, ya se hace en la clínica, pero no estamos abarcando el grueso de los cánceres, es decir, no podemos darle medicina de precisión a todos. Esto es más de lo mismo, me lo voy a saltar porque básicamente lo que trataba de explicar es cómo por tipo de cáncer NTRK representa muy bajo porcentaje de alteraciones, ¿verdad? Son unos tipos de cánceres muy específicos, sobre todo en gliomas pediátricos, ¿verdad? En donde las quinasas son vitales, ¿verdad? Y es algo que hacemos en nuestro laboratorio, en nuestro instituto, que estamos trabajando con esta parte de las quinasas en gliomas pediátricos e infantiles. Es ahí donde tal vez es muy importante, pero luego en tumores sólidos de adultos es muy bajo el porcentaje. Y luego hay otras también, otros marcadores, ¿verdad? Sobre todo en malignidades del sistema gastrointestinal. Pero bueno, muchas de las que ya vimos están acá, como la alta carga tumoral, la inestabilidad microsatelítica o disfunción de los genes de reparación del mismatch. Por ahí ya ahora se han hablado de signatures también para cáncer de ovario, sobre todo, y mama, de los genes que tienen HRD, que es Homologous Recombination Deficiency, que es esta deficiencia, reparación del mecanismo de recombinación homóloga por BRCA1 y 2. Entonces, estos son más propensos, por ejemplo, a responder a PARP inhibitors o ahora se habla de los nuevos inhibidores de polimerasa teta, etcétera. Bueno, CIRA. Em, y bueno, lo dejo por ahí un poco para tratar de entonces decir que medicina de precisión no es solamente decir, bueno, ya sé cuál es la mutación en este paciente, le voy a dar esta terapia. También es entender qué parte de la razón por la que un paciente puede responder o no a una terapia, aunque tenga el mismo, aunque Juanita tenga el mismo subtipo de cáncer de mama que doña Clotilde, no no tienen por qué responder exactamente igual si se sabe que sus genes son distintos y pueden que tengan variantes genéticas que hagan que, por ejemplo, metabolicen la droga más rápido o más lento, ¿verdad? Y esto tiene un impacto enorme, ¿verdad? Y aquí, bueno, se nos revuelve la cosa porque no son solo los genes, se sabe ahora que también el microbioma tiene un impacto en el metabolismo de los fármacos. Por ejemplo, un caso que es fantástico, digamos, de estudiar es el caso del Parkinson, ¿verdad? Donde obviamente no se puede dar dopamina, sino que se da este precursor, pero resulta que hay ciertas bacterias en el tracto gastrointestinal que pueden convertir el precursor en dopamina. Entonces esto hace que, pues obviamente la respuesta sea al fármaco sea mucho peor. Y entonces ahora se está tratando de considerar esto, ¿verdad? En cáncer, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que la farmacogenómica es importantísima, ¿verdad? Em, Porque al determinar variantes en personas o variantes en genes en personas que metabolizan muy bien o muy mal una droga, podemos saber cómo mejorar la eficiencia de esta droga o cómo disminuir la toxicidad, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene una variante genética o lo que se conoce como un polimorfismo, ¿verdad? Porque no es una mutación, es que la mutación ahora, por lo menos en el campo de la genética, se dice que tiene una connotación negativa. Mientras que polimorfismo tiene que ver con una variante genética normal, que de hecho tiene un porcentaje de frecuencia alélica, alguna gente dice superior a 1%, superior a 5% en la población, etcétera. Entonces es normal, entre comillas, o sea, de que puede suceder, pero tiene implicaciones fenotípicas. Por ejemplo, se sabe que el citocromo, ¿verdad? El gen que codifica para este citocromo, el CYP2D6, que se ha estudiado en Costa Rica, de hecho,
por allá, Carolina Céspedes y sí, principalmente Carolina Céspedes, que es una bióloga que está en la UCR, que bueno, ha estudiado esto. Y por ahí ahora va a poner un caso interesante también que lo ha estudiado el doctor Alan Ramos en Costa Rica con la metilén hidrofolato reductasa, tetrahidrofolato reductasa. Pero bueno, el punto es que variantes en estos genes impactan la respuesta en, por ejemplo, tamoxifeno, o por ejemplo en warfarina, o por ejemplo en codeína, porque estos citocromos metabolizan no solamente una droga, sino muchos, ¿verdad? Entonces, el estudio de la farmacogenética es otra forma de entrar a la medicina de precisión, porque yo no solo le voy a dar al paciente la droga que necesita por su mutación en el tumor, sino que con base en sus propios genes, yo voy a ver si necesita más o menos de esa droga o si necesita otra droga del todo. Ese es uno de los ejemplos que quería resaltar, porque en realidad normalmente uno pone siempre estos ensayos famosos, ¿verdad? De todo el mundo, pero bueno, en Costa Rica también se hacen esfuerzos importantes. Esto me parece que fue parte de la tesis de doctorado de Alan Ramos, en donde analizaron dos polimorfismos clásicos en este gen, ¿verdad? Que es una enzima metilente tetrahidrofolato reductasa que tiene una implicación en el metabolismo de las pirimidinas, ¿verdad? Entonces, pues claramente por extensión bioquímica va a metabolizar las quimioterapias que se basan en fluoropirimidinas, que son como equivalentes a pirimidinas, ¿verdad? Como citosina y timina, que tratan básicamente de bloquear, digamos, la transcripción a la duplicación del ADN. Y lo que encontraron es que la mutación C677T, ¿verdad? Bueno, de nuevo, no mutación, polimorfismo, vamos a decir. em, tenían, vamos a ver, los pacientes que tenían el genotipo TT y CT eran los que tenían mejor, o sea, más larga supervivencia libre de progresión que los CC, por ejemplo. O sea, los que eran homocigotos para CC en esta posición les iba peor, mientras que los que tenían CT, o sea, eran heterocigotos o eran homocigotos para TT, les iba mejor, ¿verdad? Em, y no encontraron asociaciones, por lo menos para pacientes costarricenses en cáncer de colon, en el otro polimorfismo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cuál era la conclusión? La conclusión aquí es que, aunque a todos los pacientes de cáncer de colon les demos esta terapia, algunos, ¿verdad? Van a tener mejor respuesta por el simple hecho de que sus genes funcionan distintos a los de la otra persona. Por eso es que la farmacogenética es una de las herramientas que tiene la medicina de precisión para asegurar darle a la persona correcta el medicamento correcto en el momento correcto y en la dosis correcta. Y bueno, ya para terminar, porque la Cele está jugando, ¿verdad? Y yo tengo que ir a dormir, está otra rama, ¿verdad? Que es la radioterapia, que a mí me gusta mucho porque, bueno, obviamente trabajando en el Centro Oncológico Costarricense tenemos un enorme arsenal en la parte de radioterapia. Entonces, aunque esto está un poco más crudo, digamos, que en la oncología clínica, las radioterapias han venido también beneficiando de todas estas técnicas moleculares, porque han empezado a desarrollarse lo que se conocen como índices de radiosensibilidad, ¿verdad? Sabemos ya de por sí que hay tumores que son más radiosensibles que otros, hay otros que son más radioresistentes, em, pero a partir de la expresión de ciertos genes se han empezado a hacer signatures ahí, como le diríamos a esto, firmas moleculares que pueden predecir si un paciente va a responder mejor o no a la radioterapia. Entonces, por ejemplo, un estudio muy bonito, ya de algunos años, publicado en The Lancet Oncology, em, hizo un score que se denominó GARD, Genome Based Model for Adjusting Radiotherapy Dose. Le llamaron GARD. Básicamente es, con base en ciertas, en la expresión de ciertos genes, em, lograron determinar si habían pacientes que iban a responder o no a la radioterapia. Y lo que me parece fantástico es que cuando comparan
la dosis que se asigna, ¿verdad? A los tumores, porque en radioterapia sucede similar, ¿verdad? Tenemos este tipo de cáncer. Bueno, normalmente por default le damos tantos grays en tantas sesiones. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Clasificaron todos los pacientes, ¿verdad? Independientemente del tipo de cáncer, en los que tuvieron dosis bajas de radioterapia, dosis medias y dosis altas. Y luego los clasificaron por su GART, ¿verdad? Y ustedes lo que pueden ver es que entre más azul sea, ¿verdad? Em, la línea aquí en el GART son pacientes que son más radiosensibles. Entonces, lo interesante es que se dieron cuenta de que hay pacientes a los que tal vez hay que darles menos radioterapia o más radioterapia porque van a responder mucho mejor o mucho peor. Entonces, en general, se dieron cuenta que los pacientes que tenían un bajo índice o score, ¿verdad? Que ellos denominaron GARD, de hecho tenían peor, y en este caso no era ni supervivencia, en este caso era supervivencia libre de metástasis a sitios distantes, ¿verdad? Que bueno, ahí está medio averiguado, pero bueno, es un endpoint viable, o sea, válido. Y los que tenían alto GARD, ¿verdad? Eran los que les iba mejor. Entonces, lo que ellos analizaron es que hay diferentes tumores, ¿verdad? Que tienen una mejor o peor respuesta a la radioterapia y que esto se puede predecir desde antes que yo les dé radioterapia. O sea, es que esto es lo bonito de la parte de medicina personalizada. A partir de la expresión génica de ese tumor, yo puedo analizar si ese tumor va a responder o no, o si necesita una dosis biológica mayor o menor. Y lo bonito es que analizaron por diferentes tipos de cáncer cuál era el GARD, ¿verdad? De todos esos tipos de cáncer. Entonces recuerden que entre mayor sea el GARD, mejor es la respuesta. Y entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, el GARD para cervix o para próstata o para pulmón suele ser mejor que el de páncreas o el rectal o el de riñón, ¿verdad? Que son cánceres que se sabe que son radioresistentes. Entonces lo que se espera es que en algún momento en el futuro las ómicas permitan hacer un análisis de si ese paciente se va a beneficiar o no de radioterapia, de qué dosis, si necesita más o menos, si este fármaco le va a servir o no, si necesita mejor, mayor o menor dosis, o si este paciente es un mejor candidato para inmunoterapia. Entonces, lo que esperamos es que en el futuro sean terapias primero que todo accesibles, ¿verdad? Y que sean biomarcadores que sean accesibles, o sea, que se puedan hacer, por ejemplo, en la seguridad social de rutina, o sea, que estas pruebas no sean science fiction, ¿verdad? Sino que se puedan hacer en la clínica. Y bueno, esto es lo que tenía, ¿verdad? Esta es mi versión de la historia, pero obviamente, bueno, la medicina de precisión es mucho más compleja que esto y tiene muchas aristas por las cuales se pueden mirar. Entonces, bueno, los minutos que nos quedan, como siempre, si hay preguntas, yo puedo leerlas por acá. Em, Vamos a ver, si hay unas preguntillas, vamos a ver, fantástico, nos preguntan, ¿cuál es? Vamos a ver. Nos preguntan, ¿cuál es el estado de la medicina de precisión dentro del sistema de salud pública de Costa Rica? ¿Cómo se ve en el futuro? Bueno, de lo que yo sé, porque aunque estoy muy en contacto con Costa Rica, pues obviamente no estoy ahí. En el sistema público, al menos, sé que para muchos tipos de cáncer hay terapias dirigidas como estos inhibidores de quinasa que hablábamos. Hay inmunoterapias también, claramente, sobre todo perdón, am, inhibidores de puntos de control, como pembrolizumab. Pero entonces yo sé que hay esfuerzos importantes. A ver, sigo leyendo. Entonces, para comprender el riesgo,
beneficio de la medicina de precisión o personalizada, se ha comprobado que mejora calidad de vida versus los efectos de los tratamientos convencionales como la quimioterapia. ¿Cómo se aplica la medicina de precisión? Sí, em, me parece que es una pregunta muy válida, porque justamente en uno de los artículos que me enviaba hoy el doctor Alpizar se discutía eso, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto real de la prevención y el diagnóstico temprano? ¿Realmente estamos alargando la vida de los pacientes? Y más allá, ¿estamos dándoles mejor calidad de vida? Sabemos que en muchas terapias se alarga la vida del paciente y la calidad de vida del paciente, como en melanoma. En otras terapias, lamentablemente, por ejemplo, en terapias dirigidas para pulmón, se alarga la vida del paciente, no siempre se alarga la calidad de la vida del paciente. Entonces, em, es verdad que la medicina personalizada puede mejorar la calidad de vida del paciente. Perdón, por ejemplo, si se demuestra que una terapia puede, en este paciente en particular, tener efectos más adversos, entonces se regula la dosis o se regula el régimen o se cambia la terapia. Sí, definitivamente puede mejorar la calidad de vida, pero no siempre va a ser esa la intención. O sea, no siempre se sabe que es a esta terapia le da mejor calidad de vida. Muchas veces el indicador que sigue siendo el más importante en los ensayos clínicos y quizá tiene que cambiar es alarga la vida 3 meses, 6 meses, pero no siempre esa extra, ¿verdad? Milla significa mejor calidad de vida. Luego, en la medicina de precisión se ha estudiado la influencia del estilo de vida y el microbioma para obtener una mejor respuesta a las terapias de atención del cáncer. Vamos a ver. Bueno, me parece que es una muy buena pregunta. La dieta definitivamente impacta muchísimo la respuesta, sobre todo porque tiene una conexión con la epigenética. Em, El estrés también, hay una charla que siempre damos acá sobre factores de riesgo del cáncer y demás, y en el tema del estrés hablamos muchísimo sobre cómo el estrés promueve la carcinogénesis, promueve la metástasis y el microbioma. Definitivamente hay una cantidad enorme ahora de estudios, incluso en inmunoterapia que demuestra que el microbioma intestinal, por ejemplo, puede determinar la respuesta a la inmunoterapia. Y bueno, han hecho estudios ya muy locos, ¿verdad? De trasplante fecal, en donde, por ejemplo, en modelos animales, qué sé yo, se les trasplanta, se hace un trasplante fecal de pacientes que respondieron a la inmunoterapia versus pacientes que no, ¿verdad? En diferentes modelos animales, digamos, en diferentes ratoncillos. Y cuando se les da inmunoterapia, porque a esos tumores perdón, a esos ratones se les inducen tumores, a los que les hizo trasplante fecal de pacientes que respondieron a la inmunoterapia, responden mucho mejor que a los que se les hizo trasplante fecal de los pacientes que no respondieron a la inmunoterapia. Entonces, definitivamente hay mucho que investigar en cuanto a la inmunoterapia y el microbioma, y en algún momento habrá un índice de microbioma o algo, ¿verdad? Que le permita a uno también determinar o tomar eso en cuenta. Creo que me hace una pregunta por el chat. Eh, muchas gracias, Catherine. Dice, excelentes charlas. Muchísimas gracias por la información. Fantástico. Y dice, excelente charla. En medicina personalizada, me gustaría, ¿qué opciones existen en el cáncer de páncreas? Gracias por su tiempo. Bueno, lamentablemente, cáncer de páncreas es, pues, obviamente uno de los cánceres más letales que hay. Em, Creo que uno de los mejores enfoques para cáncer de páncreas es la detección temprana, ¿verdad? Más que la parte curativa, porque sí se ha demostrado que entre más temprano se diagnostique, pues mejor es el pronóstico y quizá mejor es la probabilidad de que se le pueda dar alguna intervención, por lo menos de tipo quirúrgica. Lamentablemente el cáncer de páncreas es radioresistente y esto se debe a que el cáncer de páncreas es un cáncer muy estromal. Esto quiere decir que el 90% del tumor es puro estroma, o sea, está compuesto de células del microambiente y no del tumor en realidad, o sea, fibroblastos, hay diferentes subtipos de fibroblastos, colágeno, proteoglicanos y bueno, todos los componentes de la matriz extracelular. Entonces esto hace que sea un tumor bastante difícil de acceder. No funciona muy bien la radioterapia, por decir que no funciona. No siempre es operable porque depende mucho de la ubicación y no hay terapias dirigidas, ¿verdad? Aprobadas
La inmunoterapia no funciona muy bien tampoco y tiene que ver con esta misma matriz tan compleja que hace que sea un tumor que se conoce como poco inmunogénico, un tumor que le llaman como un cold tumor, ¿verdad? Un tumor frío, ¿verdad? No es muy inmunogénico, entonces no funciona muy bien la inmunoterapia. Entonces, lamentablemente, no hay mucho que yo sepa ahorita de la medicina personalizada en cáncer de páncreas. Quizá desconozco, pero bueno, aunque haya alguna que otra cosa, no hay nada todavía que haya cambiado el panorama. Y bueno, esas son las preguntas que hay por ahora. Muchísimas gracias a las personas que se unieron, ¿verdad? Definitivamente para mí es un honor como siempre. Nos vemos la otra semana para la charla de alteraciones metabólicas en cáncer, ¿verdad? Que es una charla bastante bonita e interesante porque, bueno, es uno de los fenómenos clásicos, uno de los hallmarks que ocurren en cáncer. Entonces, los dejo por acá y nos vemos la próxima semana. Que pasen feliz noche.